¿Me oyes y me ves bien, Moni? Perfecto, Carito, ¿tú? Sí, también. Súper. ¡Súper! Bueno, perfecto. Entonces, buenos días, tardes, noches, donde sea que se encuentren todos o en el momento que vayan a ver el video. Hoy estoy con una persona muy especial. Se llama Mónica Urrea. A Moni la conocí hace como unos 5 años, más o menos, en un curso de desarrollo personal y de conocimiento interior y todos estos temas. Y desde ahí quedamos muy conectadas. Y bueno, tuve el gran honor de verla hace muy poquito, hace un par de meses, cuando vino al lugar donde yo estoy viviendo. Yo estoy viviendo en Estados Unidos, en California, y, y estuvo por aquí de viaje espiritual. Entonces pudimos conectarnos y vernos físicamente en ese momento. Bueno, de Moni les cuento. Moni es de profesión abogada. Sin embargo, entró en todo este mundo espiritual y de conocimiento interior por experiencias personales. Y bueno, ella ha hecho un largo recorrido en diferentes técnicas, en diferentes herramientas que ella usa pues con sus pacientes, con sus consultantes y en sus talleres también. Y para mí Moni es una persona con una energía muy bonita, muy alegre, muy tranquila al mismo tiempo, y pues es una persona muy especial y por eso quise tenerla hoy aquí. Entonces, pues bueno, ya sin más preámbulos, Moni, porfa, si nos quieres contar de pronto cómo llegaste tú a este mundo y cómo conectaste con la terapia regresiva. Bueno, Carito, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Qué felicidad de estar aquí contigo. Además, les cuento que Caro vive en uno de los lugares más mágicos para mí, que es Shasta. Shasta es de los lugares que yo más quiero y donde más disfruto estar. Entonces, bueno, pues fue un gusto haber estado contigo en este lugar tan mágico hace tan poquito. Y yo llegué al mundo terapéutico, como tú bien dices, pues yo soy abogada de formación inicial. Yo ejercí el derecho durante 8 años y disfruté mucho el ejercicio del derecho. A diferencia de otras personas que hacen como una reconversión profesional porque estaban desesperados con lo que estaban haciendo o muy aburridos, yo lo disfruté mucho. A mí me gustaba ser abogada y yo fui una abogada feliz. Pero gracias a una experiencia personal, yo estaba haciendo un viaje en Hawái, formándome en uno de estos temas espirituales, descubriendo, y por coincidencia, más bien como por sincronía, una compañera del curso en un descanso me miró y me dijo, ¿tú quieres que te haga una regresión? Y yo la miré y me dieron ganas, pero me dio susto al mismo tiempo. Yo no sabía mucho acerca de las regresiones, más allá de un libro que había leído cuando era mucho más chiquita, que era Muchas vidas, muchos sabios, del Dr. Brian Weiss, que posteriormente terminó siendo uno de mis maestros mucho tiempo después. Pero digamos que en ese momento pues yo no sabía nada, pero empecé a sentir algo tan profundo en mi corazón, un llamado tan intenso, que finalmente le dije que sí. Y esa experiencia en Hawái fue uno de los momentos más extraordinarios que yo he tenido en mi vida, por muchas razones. Siento que me ayudó a conocerme desde otra perspectiva, a comprenderme, a sanar muchas cosas, pero pasó una cosa que me impactó mucho. Cuando esta amiga, pues que después se volvió muy amiga, ella se llama Carla, es mexicana y la honro mucho porque gracias a ella de alguna manera, pues yo llegué acá. Cuando ella me preguntó, bueno, ¿y tú qué quieres ver en la regresión? ¿Qué quieres que trabajemos? Y yo le decía, no sé, no se me ocurre nada. En ese momento no tenía ninguna idea clara de qué quería trabajar. Sin embargo, le dije, ¿sabes qué? Lo que salga estará perfecto, lo que llegue. No porque no tuviera temas que trabajar, quiero aclarar, tenía una cantidad de temas impresionantes, solo que en ese momento no se me ocurrieron. Entonces, hicimos la regresión y en esa oportunidad yo pude visitar muchas vidas anteriores
pero hubo una de ellas que me llamó mucho la atención porque explicaba esa historia que yo vi, una fobia que tenía hacia los gatos, muy intensa, muy profunda, que yo había tenido básicamente desde que nací, o sea, desde que yo me acordaba, desde que tenía uso de razón. Y en esa experiencia pude comprender de dónde venía, ¿no? Y entonces, pues fue muy interesante decir, wow, entendí el sentido, digamos, de la fobia hoy. Pero hasta ahí, yo no pensaba que esa experiencia fuera a sanar esa fobia, ni mucho menos, sino simplemente pensé que me había dado una comprensión acerca de ella. En ese instante yo estaba viviendo en Bélgica y yo trabajaba en toda la parte jurídica en Luxemburgo, en gestión de fortuna, nada que ver con esto. Pero viviendo en Bélgica, todo el mundo sabía de mi fobia, porque además allá hay gatos en todas partes. Es muy común que la gente tenga gatos en sus casas, es muy común encontrártelos por las calles cuando tú sales a dar un paseo. Entonces, digamos que yo ya era famosa por el tema con los gatos y la gente era muy linda y me ayudaba porque yo lo que hacía era empezar a gritar desesperadamente cada vez que había un gato. Entonces, la gente ya era muy linda cuando yo iba a sus casas y había gatos, pues ellos los guardaban. O trataban que si había un gato en la calle, pues ellos se hacían para que no pasara al lado mío, etc. Entonces, después de esta regresión, cuando yo regresé a Bélgica nuevamente, más o menos unos 2 o 3 meses después de esa experiencia, fuimos a la casa de unos amigos que tenían gatos. Ellos tenían 4 gatos y siempre los guardaban, pues, por hacerme el favor, ¿no? Y entonces uno de los gaticos se escapó, se hizo al lado de donde yo estaba, porque además ellos sienten como una fascinación hacia mí, yo creo que por el miedo, no sé por qué, pues siempre los atraía como un imán. Y entonces el gato se me hace al lado y yo lo empiezo a acariciar sin darme cuenta, cara. O sea, no me di cuenta, fue una cosa absolutamente inconsciente, y fue la gente que estaba a mi alrededor que se extrañó un montón y me dijo, pero ¿tú por qué no estás gritando? Y en ese momento yo caí en cuenta y dije, ¿cómo es posible que yo no esté gritando y que yo esté acariciando el gato después de haber tenido esta fobia tan intensa durante tantos años? Entonces, en ese momento yo caí en cuenta que esa regresión que yo había hecho meses atrás, donde había comprendido el origen de la fobia con los gatos, no solo me había dado la comprensión, sino que me había permitido sanar. Y en ese momento pasa algo muy poderoso dentro de mí y yo empecé a pensar, ok, no entiendo qué pasó, pero algo muy poderoso tuvo que haber sucedido para que una fobia de más de 25 años desaparezca instantáneamente. Entonces, yo en medio de todo soy una persona supremamente racional. A mí me encanta comprender, me encanta investigar, desglosar, ¿no? Hasta que mi mente racional pueda de alguna manera comprender lo que está pasando. Entonces yo decía, yo no sé si esto fue mental o si fue emocional o si fue energético. No tenía muy claro qué había pasado, pero lo cierto es que algo muy intenso se había movido dentro de mí. Entonces empecé a buscar. Yo decía, quiero entender qué hacen las regresiones en realidad. Quiero estudiar eso. Entonces por Google empecé a buscar regresiones. Obviamente había de todo. Entonces había unas formaciones de un día y salga con diploma, certificado. Y yo decía, no, claramente no quiero eso. Eso no era. Quería aprender bien. Entonces encontré que los hipnoterapeutas hacen regresiones. Encontré una formación seria, avalada por un instituto prestigioso, etcétera. Entonces averigüé y les dije, a mí realmente el tema de la hipnosis no me interesa, yo lo que quiero es aprender a hacer regresiones, eso es lo que a mí me llama la atención, ¿será que puedo hacer solo ese módulo? Y me dijeron, claramente no, porque una cosa va con la otra, tú no las puedes desligar. En ese momento yo no tenía ni idea que las regresiones tenían que ver con la hipnosis, ahí lo comprendí. Entonces finalmente empiezo a estudiar esto por pura curiosidad, como les cuento, al principio era solamente para entender qué había pasado conmigo. Y empecé a darme cuenta del poder que tiene esta herramienta. Entonces, claro, aquí a medida que nos íbamos formando nos tocaba practicar mucho los unos con los otros. Entonces pude tener muchas más experiencias personales, pero también pude acompañar a otras personas a tener experiencias a través de la regresión y me empecé a dar cuenta que esto era mucho más poderoso de lo que yo habría podido imaginar y sobre todo empecé a sentir una pasión tan intensa y tan fuerte dentro de mí que yo nunca había sentido antes, ni siquiera por el derecho, que como les digo, yo amé el derecho, lo disfruté un montón, desde que yo era chiquita decía que quería ser abogada. Entonces, realmente yo sentía que yo estaba apasionada por el derecho, luego me di cuenta que no hasta el punto que yo creí, y que realmente este tema terapéutico puntualmente con las regresiones me jalaba como nada antes.
Entonces, decidí hacer la formación completa, que en total con todas las especializaciones y las profundizaciones y demás duró 3 años. Y cada vez estaba más convencida que era a lo que yo me quería dedicar, digamos que sentía como este llamado del alma, le digo yo, porque siento que así es. Y entonces empecé a contemplar cada vez más la posibilidad de dejar mi carrera como abogada para dedicarme un poco más al mundo terapéutico. Entonces decía, no, si yo llego a hacer eso, lo tengo que hacer bien. Entonces empecé a formarme en todo lo que pasaba por el frente que tenía que ver con el tema de la sanación. Entonces me formé, me certifiqué en esencias florales de Bach, en sanación reproductiva, en Reiki, en EFT, bueno, en un montón de cosas, casi que en todo lo que yo veía, ahí viajaba a hacer el curso. Hasta que después empecé como a filtrar y seguía sintiendo que lo más efectivo y lo que más me llamaba a mí era el tema de las regresiones, que después se fue fusionando un poco con la sanación ancestral, ¿no? Y ya ahorita más adelante les cuento porque logré como descubrir que una cosa estaba tan ligada a la otra. Y entonces, Carito, así empecé formándome, pero mientras tanto yo seguía trabajando en Luxemburgo, seguía con mi vida, digamos, muy cartesiana, muy estructurada, pero cada vez más este llamado, pues era supremamente intenso, hasta que ya sentí que estaba como lo suficientemente preparada para dar ese gran paso. Y lo di y sentí además que el llamado era en Colombia, no era en Bélgica donde yo estaba. O sea, era una cosa que no les puedo explicar porque a veces hay cosas que uno siente, uno sabe, son como estas certezas y estos llamados profundos que poner en palabras es complejo porque no tendría la forma de hacerlo con claridad, pero internamente ese llamado me decía que esa era mi misión y que además era en Colombia, por lo menos donde tenía que arrancar. Entonces doy un giro de 180 grados a mi vida, regreso a Colombia dejando toda mi vida en Bélgica, o sea, todo lo que había construido, que era mucho, y regreso acá a lanzarme como terapeuta, donde obviamente para muchas personas era extraño, porque eran como, pero Mónica no era abogada y no trabajaba en Luxemburgo y ahora es que terapeuta y es que regresiones, o sea, fue un poco extraño y evidentemente al principio pues el proceso fue complejo en la medida en que no venían muchas personas a la terapia. Yo seguía trabajando como abogada medio tiempo, digamos, trabajaba todavía con mi oficina en Luxemburgo, y poco a poco, por el voz a voz, eso se fue expandiendo y cada vez más la consulta se fue llenando hasta que llegó un punto en que yo pude renunciar al derecho, tomé pues la decisión de hacerlo para dedicarme 100% a esta terapia que es, en mi concepto, es absolutamente maravillosa porque nos permite entrar en la profundidad de nuestro ser para encontrar respuestas. ¿Sí? Entonces, a diferencia de otras terapias que también son supremamente valiosas, donde es el terapeuta quien te da las respuestas, aquí tú las encuentras dentro de esta profundidad del inconsciente que es absolutamente rico en memorias. Ahí están las memorias del alma, yo las denomino así porque hay muchas memorias que nos habitan, algunas que efectivamente nosotros hemos vivido en esta vida. Cuando éramos chiquitos o hace unos años, de pronto lo tenemos consciente, hay cosas de las que uno se acuerda y sabe que ocurrieron, y otras que no, pero que igual están ahí. Pero a veces llegamos, por ejemplo, al vientre materno, y ahí en todo este periodo intrauterino pasan muchas cosas que nos marcan y nos determinan y que a veces algunos patrones de nuestra vida hoy se explican en lo que pasó en ese periodo, pero a veces hay información que está incluso más atrás, en tiempos que no coinciden con en historias que a veces parecen tan lejanas, donde uno empieza a ver y a sentir y a saber eh, una cantidad de información como la que yo les cuento que me pasó a mí con la historia del gato, donde era una historia en el medioevo, ¿sí? Donde yo me veía y podía ver todo lo que estaba pasando y veía y sentía y sabía. Y esa historia explicaba de alguna manera lo que yo estaba viviendo en ese momento frente a la fobia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una herramienta de autoconocimiento para mí, donde lo que yo hago es simplemente acompañar al consultante a que pueda encontrar lo que desde su inconsciente es el origen de lo que quiere trabajar, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un bloqueo, puede ser un síntoma físico, puede ser un patrón repetitivo,
puede ser una relación con determinada persona que no entiende por qué es de cierta forma, o unas conexiones que a veces uno dice, no entiendo por qué, porque a esta persona la vi 5 minutos, pero sentí una conexión tan intensa y tan fuerte que no sé de dónde viene y no sé por qué, ¿no? Entonces, a través de la terapia regresiva podemos encontrar respuestas a muchas de estas preguntas desde la lógica inconsciente. Moni, bueno, aquí alguien está preguntando y dice, ¿cómo así ya no eres abogada? Yo creo que voy a ser abogada siempre y honro mucho el derecho porque, entre otras, fue el derecho el que me permitió terminar en todo esto, porque de otra manera creo que nunca habría podido costear todo lo que implicó estudiar para ser terapeuta. Pero la verdad es que no lo ejerzo, o sea, sí soy abogada y creo que lo seré por siempre, pero no ejerzo el derecho. Si me piden hoy en día que les revise un contrato, los voy a remitir con cualquiera de mis amigos abogados, porque ya no, siento que ya no vibro y ya no resueno con el tema jurídico, aunque lo honro, lo respeto, lo quiero, pero digamos que ya en mi ejercicio profesional, no. Y además yo creo que muchas de las personas que yo conozco que estamos en este camino, incluyéndome a mí, creo que todos empezamos una carrera y empezamos a trabajar y empezamos un camino y llegó un momento de la vida que nos marcó y como que nos abrió los ojos y ok, hay algo más que existe que de pronto yo no puedo ver, pero sé que está ahí y lo siento, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso nos pasa a muchos. Y Moni, bueno, yo quería preguntarte, no sé, bueno, primero quiero decirle a la gente que está aquí conectada que si tienen preguntas o algún comentario, pues nos pueden ir haciendo las preguntas. Y yo quería preguntarte, porque hay mucha gente que tiene esa inquietud, ¿qué puedo yo ir a sanar con una terapia regresiva? Es decir, ¿puedo yo sanar un miedo o puedo yo sanar, digamos, una enfermedad física que pueda tener yo? ¿O qué cosas se pueden trabajar por medio de la terapia regresiva? Mira, Carito, el espectro es muy amplio en la medida en que nos conectamos es directamente con el inconsciente de la persona para que nos dé las respuestas de lo que le está pasando. Entonces, desde esa perspectiva se puede trabajar casi que cualquier cosa. Yo, por ejemplo, bueno, temas de miedos y de fobias es muy común que la gente recurra a la terapia regresiva para, Moni Herrera dice que ella perdió el miedo a la muerte, por ejemplo. Eso es muy común, ¿sabes? Cuando regresamos a vidas anteriores, es muy común que yo le diga a la persona que, pues después de ver lo esencial que tenía que ver de esa vida, llevarla al momento de la muerte, de esa vida. Y siento que es un regalo divino porque cuando tú experimentas esa muerte, un poco como dice Moni, le pierdes el miedo. Porque puedes recordar lo que tu alma ya sabe, pero tu mente no. Casi siempre tu mente no se acuerda de eso, pero tu alma tiene esa certeza de lo lindo que es ese proceso de regresar al hogar. Entonces, es muy común, de hecho, en mi experiencia personal también fue así, cuando yo pude recordar mis muertes pasadas, independientemente de que la circunstancia de la muerte fuera una circunstancia traumática o dolorosa, lo que pasaba después era muy lindo. Y era esa sensación de volver a tu casa, de volver a tu hogar. Entonces, pues es una experiencia muy linda. Te preguntan que es verdad que de lo que muero en otra vida me puedo enfermar en esta. Sí, es muy común, Pau, además Pau aquí que nos pregunta, esto es una de las personas que yo conozco que es más experta en inconsciente. Ella también, como tú y como yo, Carito, tuvo una reconversión profesional de ser periodista, ahora es una super terapeuta, trabaja mucho con el inconsciente en psicosomática. Y efectivamente eso que plantea Pau, yo lo veo con mucha frecuencia. Por ejemplo, una persona que consulta por asma. Y entonces le decimos a su inconsciente que vaya a ver el origen del asma y de pronto a una vida anterior donde vio que murió en una cámara de gas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ver el vínculo que hay entre los síntomas físicos y esas historias que hay en el pasado, esas historias que hay en la memoria del alma, es muy común y con muchísima frecuencia cuando tú comprendes cuál es el origen inconsciente de tu síntoma, el síntoma tiende a desaparecer. ¿Sí? En muchos casos o se disminuye hasta un punto manejable o en muchos otros desaparece.
que es lo que se consideran como estas remisiones espontáneas que a veces los médicos pues no pueden entender y le preguntan a la persona, pero usted qué fue lo que hizo, pero explíqueme, y pasa. Recuerdo el caso que trabajé con una niña que tenía lupus en ese momento. Ella tenía 19 años y llegó porque casi que por descarte. Bueno, eso se me había olvidado decirles. Es muy común que la gente llegue a hacerse una regresión porque lo ha intentado todo y al final como igual no tengo nada que perder, ¿no? Sí, sí. Ya, igual no me ha funcionado lo otro. Entonces, este fue un poco el caso de ella. Fue hace varios años, fue una de las primeras que yo atendí cuando llegué. Y entonces, cuando fuimos a ver el origen de esto que le estaba pasando, no estaba en otra vida, estaba en esta, pero fue una circunstancia muy puntual cuando ella era chiquita y cuando sintió que para ser aceptada por su familia y puntualmente por su papá, ella tenía que anular una parte de ella porque no la aceptaban como ella era. Y entonces, eso mismo que ella vivió a los 5 años lo repitió a los 18 en un evento que era completamente distinto, pero que le hizo sentir lo mismo y que activó el síntoma, que era en este caso el lupus, una enfermedad autoinmune que pues ataca, ¿no? las propias células. Entonces, cuando pudo comprender de dónde venía, cuando hicimos todo el proceso de sanación con todas las personas involucradas, lo que ella sintió, la niña, bueno, todo, digamos que fue un proceso complejo de una sola sesión, pero muy intenso. Bueno, cuando ella llegó, paréntesis, el médico le había dicho que el medicamento no le estaba haciendo efecto y que no había nada que hacer porque desde la perspectiva de ellos ya lo habían intentado todo y no había como más ayudarle, digamos, era como, si no le funciona no puedo hacer nada más por usted. Sí. Y ella tuvo control médico a los 15 días de haberse hecho la regresión, le hicieron exámenes y el médico no lo podía creer porque todo le había salido perfecto, o sea, todo le había salido nivelado, como si no hubiera necesitado el medicamento y no lo podía entender y le dijo, ¿usted qué fue lo que hizo? O sea, ¿qué pasó? Algo muy extraño pasó que no puedo entender. Sí. Y ella le dijo, pues una regresión. y el punto fue que ella pudo entender lo que para su inconsciente es el origen de lo que pasa. Porque en ocasiones nuestro consciente hace unas asociaciones que considera lógicas. Entonces, por ejemplo, una persona llega y me dice, mira, yo tengo una fobia al avión porque tuve una experiencia traumática donde hubo una turbulencia tremenda y entonces me dio mucho miedo y a raíz de eso viene este es un caso real y la niña cuando llegó me dijo, mira, yo ya sé claramente de dónde viene, el origen de esto es esta situación. Y aquí, cuando hicimos la regresión y fuimos a ver cuál era el origen de esto, ella llegó al vientre materno y pudo recordar de una forma muy vívida un momento en que la mamá estaba viviendo un terremoto que hubo en Armenia hace varios años y la mamá estaba corriendo súper angustiada y corría y saltaba para tratar pues de escapar a todo lo que estaba cayendo y esa fue el resentir, digamos, que se le activó a ella cuando estaba después en el avión. Entonces, lo que ella creía que era, a lo que su mente le da una explicación lógica, realmente no era eso, ¿sí? Entonces, cuando tú permites que tu inconsciente se exprese en su lógica, que es diferente a nuestra lógica racional, nosotros racionalmente podemos hacer ciertas conjeturas, ciertas asociaciones, pero en mi experiencia, pocas veces acertadas, por lo menos desde la perspectiva de la sanación. Casi siempre hay algo que está más profundo. En la vida nosotros podemos tener diferentes eventos, unos que son eventos disparadores y otros que son eventos programadores. Para el caso de esta mujer, el evento programador estaba en el vientre de su mamá cuando hubo el terremoto y el disparador fue esa turbulencia del avión que la conectó de alguna manera con ese hecho. Entonces, síntomas físicos se trabajan. No es común que la gente llegue a esto, digamos, a hacerse una regresión por temas físicos. La mayoría lo hace como por temas emocionales o por temas de miedos, pero claramente se puede trabajar también. También funciona. Listo. Pues Moni, aquí alguien nos hace una pregunta y nos dice, ¿qué has encontrado de historias cuando se han separado padres o madres de sus hijos? Si has tenido alguna historia así. He tenido, de hecho hace poquito tuve una donde este hombre, porque ya era un hombre adulto que de hecho se estaba separando,
y estaba en un conflicto con su ex esposa y bueno, digamos que ese era el tema que él quería trabajar, era un tema emocional donde además él sentía mucha culpa, pero una culpa que no era racional, digamos que no entendía muy bien de dónde venía. Y cuando fuimos a entender el origen de esto, él llega a un evento cuando era chiquito eh, y sus papás se estaban separando, pero él lo vivió, o sea, la forma en que él lo vivió, y quiero aquí aclarar que esto no le pasa a todos los niños que los papás se separan, pero fue la forma en que este chiquito lo vivió, él sintió que fue culpa de él. Porque lloraba mucho y porque era chinche, y entonces cuando él lloraba los papás se agarraban y él sintió que era su culpa y se cargó esa culpa, ¿no? Que terminó saliendo luego en su matrimonio y en la dinámica que estaba llevando con su ex esposa. Entonces, ay, Carlitos, aquí me está saludando Carlos Alba, que es un gran amigo que queremos mucho. Yo no sabía que él era él, pero ya veo varios mensajes. Hola, Carlitos, gracias por estar pendiente y presente. Entonces, ese tipo de situaciones ocurre, ¿no? Porque lo que nosotros vivimos en la infancia nos marca dependiendo, no por el hecho de lo vivido. Sí, hay gente cuyos padres se separan que realmente no tiene necesariamente una implicación profunda a nivel emocional, porque el punto en esto no es el hecho, sino en cómo vivo yo el hecho. Eso es lo que es la clave para poder entender el tesoro de las emociones que están detrás. Casi siempre es lo que es poco evidente. Nos toca meternos en esta profundidad, que además quiero que les quede claro a todos que es una profundidad que todos tenemos. Esta información hace parte de nosotros por el simple hecho de existir. De hecho, no necesitamos necesariamente un terapeuta que nos guíe para hacerlo, pero el problema es que tenemos tanto ruido mental todo el tiempo, estamos con tantas ideas en la cabeza que nos bombardean, que pocas veces tenemos este silencio que nos permite entrar en esta profundidad del inconsciente, pero esta información siempre está ahí. De hecho, a veces aparecen los sueños. De hecho, con Paola y con Marcela, que vi que también está por ahí conectada, que también es una terapeuta con ángeles absolutamente maravillosa, vamos a dictar un curso mañana y el domingo porque se nos llenó, entonces nos tocó abrir otro sobre sueños. Y parte de lo que vamos a compartir es que, por ejemplo, yo he tenido varios casos, incluso mi propia experiencia, porque me pasó, pero también he tenido varias personas que llegan a investigar, por ejemplo, pesadillas. Y es mi motivo de consulta es que tengo una pesadilla recurrente que una y otra vez me atormenta y ya no quiero que esté más y no entiendo por qué. Y cuando vamos a ver, muchas veces son recuerdos de vidas anteriores, de cosas no resueltas, que se activan para invitar a que la persona sane algo del presente, algo que está latente hoy. Entonces, esa profundidad del inconsciente está ahí y podemos acceder a ella si nos damos el permiso de entrar ahí adentro. Además, después nos damos cuenta que hay una cantidad de sincronías que empiezan a pasar en nuestra vida, donde después uno dice, claro, ya entiendo por qué yo cuando estaba en el colegio y veíamos la época medieval, a mí me encantaba y era buenísima y sabía detalles que la otra gente no sabía y que yo no sabía de dónde sacaba, pero que simplemente tenía. O algo que me cuentan con mucha regularidad es, a veces llegan a sitios que no conocen, por ejemplo, llegan a otro país o a otra ciudad y sienten que lo conocen desde siempre y se ubican perfecto y saben dónde queda cada cosa, pero en esta vida nunca han ido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas, estas sincronías y esto que a veces decimos, sí, es una coincidencia, nos damos cuenta que de pronto no es simplemente una coincidencia, sino que ahí detrás hay toda una codificación, ahí detrás hay una cantidad de información que nuestra alma nos está de alguna forma mandando para que nosotros podamos recordar. Porque cuando recordamos podemos sanar y podemos liberar muchas de las cosas que sentimos o percibimos como bloqueos y que en realidad son simplemente una invitación para hacer conciencia y para sanar en el amor que somos. ¿Sí? Porque a veces la gente me dice, pero ¿para qué recordar el pasado si a duras penas puedo con mi presente? O sea, ¿para qué irme a vidas anteriores si no puedo con esta? Y la razón es muy sencilla. Yo soy partidaria de no abrir necesariamente cajas de Pandora por curiosidad, digamos. Sí, como no sé qué problemas tengo, entonces a ver si averiguamos qué problemas salen.
Pero lo que con mucha frecuencia ocurre es que partimos de un síntoma o de un bloqueo que ya existe y que casi siempre, como te decía hace un rato, la gente la ha tratado de trabajar de otras formas y sigue ahí. Entonces, cuando vamos y vamos hacia atrás y entendemos que esto obedece a una historia, a una memoria, independientemente de qué crea yo acerca de la memoria que ve. ¿Y por qué te digo esto? Porque entiendo que hay gente que cree en la reencarnación y hay gente que no cree en ella. Y yo siempre planteo lo que vemos o lo que podemos ver en una regresión como posibilidades. Entonces, cuando regresamos a la infancia, bueno, digamos que para todo el mundo está claro que la infancia, pues todo el mundo está de acuerdo en que pasó por la infancia. El vientre materno, aunque para algunos empieza a sonar como medio raro, uno dice, bueno, pues tengo claro que pasé 9 meses en el vientre de mi mamá, pero de ahí hacia atrás, hay gente que me dice, sí, pues yo no sé si creo, o yo no creo, o mi religión me prohíbe creer en esto. Pues lo cierto es que si tú accedes a una memoria es porque esa memoria está dentro de ti. Que haga parte del inconsciente colectivo, del que nos hablaba Jung, por ejemplo, que haga parte de la memoria ancestral, de lo que vivieron tus ancestros, que entre otras esto durante muchos años se consideró como una creencia casi que esotérica, ¿no? De lo que vivieron tus tatarabuelos está dentro de ti y tal, y mucha gente lo desvirtuaba. Hoy en día esto ya está científicamente comprobado, la epigenética lo ha estudiado y ha revelado que lo que antes se consideraba como ADN basura, que yo personalmente lo alcancé a estudiar así en biología en el colegio, no es basura. Ahí hay un montón de información solo que no se conocía y entre otra, porque hay mucha otra, pero digamos que parte de la información que allí se encuentra es la vivencia emocional de los ancestros, ¿sí? Entonces a veces nos damos cuenta que cuando hacemos una regresión no necesariamente llegamos a una vida anterior, pero de pronto llegamos a la vida del abuelo. Y al principio no es tan evidente, pero a medida que va pasando todo lo que nos va contando el inconsciente, al final uno dice, claro, esta era la historia de mi abuelo, ¿no? Y nos damos cuenta que ese origen puede radicar en una lealtad invisible hacia algún miembro del sistema familiar. Entonces, que tú elijas creer que eso que ves, que no corresponde a esta vida, que haga parte de la historia de tus ancestros, o del inconsciente colectivo, o de una vida anterior, es lo que menos importa de la experiencia. Porque lo cierto es que cuando tú le permites a tu inconsciente expresarse y cuando tú permites que se haga consciente lo inconsciente, la memoria se libera, porque tú la puedes ver, porque puedes entender desde la lógica inconsciente qué es lo que explica eso que está pasando. Y hacemos un segundo paso, digamos, en la regresión. No basta simplemente con que la persona entienda el origen. En algunos casos sí. En el caso del gato, que yo les conté, en mi caso personal, solamente bastó comprender de dónde venía. Pero digamos que lo que hacemos en la terapia va más allá de eso y es sanar desde el amor, es integrar las memorias, es liberarnos desde una plena conciencia, es dar los recursos que necesitaron recibirse en ese momento cuando esa historia ocurrió. Y no importa cuándo ocurrió, esto pudo haber pasado hace 500 años o hace 1000 o hace 20, no importa, porque hoy en día, en este momento, tenemos todos los recursos que necesitamos para ir a sanar aquello que necesitó sanarse en ese pasado. Entonces, dando esos recursos pasa algo maravilloso y es que realmente es como si el tiempo no existiera, porque sanando ese pasado, sana mi presente, ¿sí? Porque liberando la culpa miren, este caso lo tuve hace poco y llega una consultante y su motivo de consulta es, quiero dejar a una pareja tóxica que no puedo dejar. Entonces, este hombre era su amante, llevan 4 años de relación, en una codependencia absoluta y me decía, o sea, yo la paso mal todos los días y siento una angustia y es terrible y yo desde el día en que empecé a salir con él, casi que desde ese mismo día, traté de dejarlo, pero no puedo, o sea, hay algo superior a mí que hace que me posea como una angustia, una cosa que no lo puedo dejar. Entonces, cuando fuimos a ver el origen de este comportamiento, ¿no? y de este apego tan fuerte que ella tenía hacia él, ella regresa a una vida anterior, o a una supuesta vida anterior, donde ve que ella en esa vida era la mamá de él era su hijo. Y en esa vida ella lo abandona, siendo él un bebé. Entonces, en esta vida, cuando se encuentran esta vez como pareja,
ella se da cuenta que tenía una culpa gigante hacia esta persona, que era la que le impedía dejarlo porque se sentía dejándolo nuevamente como había pasado en esa vida. Cuando ella lo pudo comprender y cuando pudimos sanar a esa mujer que abandonó a ese bebé que fue abandonado por la mujer, cuando ella pudo integrar todo eso y comprender que eso hacía parte de ese pasado, que no hacía parte de su vida actual, digamos, en la medida que ella no tenía ninguna culpa en esta vida que realmente la hubiera generado, hicimos todo el proceso de liberación y al poco tiempo me contó que finalmente después de 4 años había podido dejarlo y que había fusionado y que no sentía angustia, estaba tranquila y todo estaba relativamente en calma, ¿sí? Entonces, el comprender y el sanar nos permite liberar